y buscar y por x. Claro, seguramente uno puede hacer algunos análisis previos de distribuciones. Por ejemplo, en este caso la distribución para la variable de respuesta sería el valor por hectárea. Ahí se puede hacer un análisis a la variable valor por hectárea. Bueno. No puedo agrandarlo más. ¿No? Vemos que esa variable de valor por hectárea es así siempre como nuestra variable de valor, que presentan asimetrías que normalmente no se buscan. Cuando uno lleva un comportamiento totalmente asimétrico, más difícilmente va a lograr en cuenta que esa variable sea normal cuando esté realizando su proyecto. Como indiscutiblemente no se tiene que llevar a la transformación, una transformación de parámetros de la que se conectan y se desconectan. Yo que es conectado, pero es eso. Entonces, aquí siempre están estos triangulitos rojos. Podemos acceder a un menú de opciones. Y en algunos casos aparecen pruebas y cosas que son de interés. En este caso, por ejemplo, podemos acceder a un tráfico de fronteras. Y probabilidades para el caso de la normal, vemos que esto definitivamente no va en error. Así que presenta claramente unas asimetrías que pueden ser generadas por la presencia de estos atípicos, aunque son 40 observaciones. Si ya tenemos 10, ya no lo podemos considerar como un caso particular. Algo que predomina mucho más y en ese sentido no es tan pertinente la reducción de atípicos. Seguramente eso sí es posible. Entonces, bueno, por aquí hay un montón de cosas que se pueden hacer, se pueden salvar también cosas del script. Pero voy a entrar inicialmente a hacer el modelo, inclusive voy a hacer gran parte del proceso y al final de la clase estaré terminando con algo que tiene que ver con la parte del supuesto de autocorrelación. Hablaré del estadístico de Dormer y Watson. Que no van a usar ustedes en su proyecto final, porque como ya les dije, la autocorrelación que encontrarán es más una autocorrelación espacial, no una autocorrelación serial de orden 1, que es la que se utiliza para el orden 4. Entonces, hasta donde se ha visto, pues ya prácticamente pueden dar gran parte del proyecto, falta selección de mejor modelo, análisis de atípicos que estaremos viendo seguramente este viernes, si no hay problema, si no, la próxima semana. Pero con respecto al taller, sí vale la pena mencionar los detalles del Dormer y Watson, porque ustedes tienen que hacer una prueba de autocorrelación. Desde haga la prueba de autocorrelación, haga la prueba de heterocerticia, y desde ese punto de vista, pues es importante que lo entiendan y que estén en capacidad de hacerlo. Por consiguiente, entonces, entro simplemente aquí a análisis y vamos a hacer un ajuste de una variable respuesta versus unas variables explicativas. Tomo valor por hectárea como variable de respuesta, posteriormente digamos que variables son pertinentes para considerar aquí en este grupo de variables X. Entonces, una variable continua que se tiene, normalmente estos triángulos dicen que son continuas las variables, y hay unas que no son continuas, pero sin embargo el programa las ha interpretado de esa manera y están libres como continuas. Las variables nominales o ordinales, normalmente las ordinales aparecen aquí con estas barritas en rojo. Cuando aparece el mouse por allá en alguna parte, no sé si conectarse eso. Entonces, área está allí como continua, es útil para hacer un regresor. Y luego, donde les decía que estas barritas cuando están en rojo significa que son ordinales, y cuando aparecen en verde también unas barritas, lo que nos está diciendo es que es una variable nominal. Entonces, tomo esa, como también el valor potencial, que es una de las variables más importantes cuando se trabaja en este caso los avalúos rurales.
esta es una muestra de valores locales del año 2003 aproximadamente. Y posteriormente ya las variables como han sido definidas como dummies, entonces vamos a tomar aquí la clase agrológica 2, 3, 4. Es importante que previamente ustedes hayan hecho los conteos de cada una de las categorías para estas variables del puntero tendrán seguramente complicaciones y es posible que en algunos casos tengan problemas de multicolinialidad. Supuesto que también estaremos trabajando más adelante. Luego considero vías 2, vías 3, estudiando como base las categorías más bajas. Ustedes también deben tener un criterio para definir cuáles son las categorías que van a ir como base. Entonces, estas van también como X. Y luego aquí le puedo decir simplemente que corra ese, creo que de hecho me hace no el ajuste de modelo, sino, bueno, así internamente sí como un ajuste, pero lo que me está haciendo aquí son unos gráficos. Unos gráficos que normalmente uno quiere ver cómo cada una de las variables explicativas muestra algún grado de asociación con respecto a la variable respuesta, en este caso el valor por hectárea. Muchos la parte de este tipo de gráficos, la variable respuesta valor me recuerda la resolución versus el AMIA versus la realización de la resolución. Otro conjunto de variables que tengan aquí. Estamos viendo también aquí que para las clases agrológicas, en este caso, pues siempre aparecen dos manchones de puntos, unos que van con el 0 y con el 1, dado que estas son variables Boolean, es apenas natural que dichas variables solamente tengan ceros y unos. Y también con respecto al valor potencial, vemos que al parecer hay algún grado de heteroceasticidad aquí porque encontramos que para valores potenciales bajos, el bajo valor de la hectárea, mientras que cuando nos alejamos del origen y encontramos alrededor aquí de 70 tal vez, de 70 valores potenciales, puede ser de 67, estamos encontrando diferentes valores por hectárea, desde valores bajos hasta valores altos. Claramente esta es una situación de heteroceasticidad. Entonces, bueno, uno va graficando con respecto a los puntos. Esperamos que si la variable discriminada es suficiente, la cantidad de ceros con respecto a la cantidad de unos sea más o menos similar. Pero si una variable tiene pocas observaciones asociadas al número, pocas observaciones asociadas al cero, muy seguramente encontraremos un manchón de puntos mucho más fuerte en el otro extremo. Es el caso para la variable clase agrológica, porque ya está. Tiene aquí solamente como los tres valores, muy poquitos valores, seguramente no es un muy buen discriminador. Las demás, no hay una cantidad de cosas. Entonces, eso es lo que inicialmente muestra esto de ajuste. Nos hace unos gráficos de la variable respuesta versus las variables explicativas. Esta parte de arriba. Ahora sí, si deseo realizar un ajuste, entonces decimos vamos a ajustar un modelo. Y en este caso el modelo no va a ser diferente al que ya habíamos considerado. Es decir, asumimos como variable respuesta valor por hectárea, posteriormente tanto el área como el valor potencial. Vamos un conjunto aquí de variables que ya habíamos programado, nuestras clases agrológicas, días tipo 2, tipo 3, y la ubicación pues las agregamos para correr el modelo. Internamente, aquí algo que vamos a ver más adelante, que es la selección statewise. Podría correrla aquí, pero de partida voy a correr solamente este modelo, no voy a hacer nada diferente a un modelo clásico. Y ahora le digo ok, sale aquí el modelo. Entonces de nuevo nos hace algunos gráficos asociados también aquí a unos valores de veras, y luego posteriormente nos arroja una salida que hace referencia a algunos estadísticos específicos del modelo, como son el R cuadrado, por ejemplo, el R cuadrado ajustado, vemos que son valores relativamente bajos. Y el modelo también, en términos de su ANOVA, lo podemos visualizar. Encontramos también una probabilidad muy inferior al 1%. En este caso, si decimos en el hipotético del modelo no ajusta los datos, dado que encontramos una probabilidad inferior al 5%, al 1%, terminamos concluyendo que debemos rechazar el hipotético y por lo tanto afirmar que ese modelo está ajustando los datos. Por ese lado la cosa no va mal,
Luego, cuando ya miramos los parámetros, esto arroja unos resultados un poco preocupantes porque vemos que prácticamente ninguno de estos parámetros o ninguna de estas variables resulta ser significativa al 5%, tan solo días 3, y esto, digamos, si hiciéramos la prueba del 10%, posiblemente encontraría que la parte de días y la clase lógica es importante, pero como expertos en el área, como evaluadores o futuros evaluadores, venían con preocupación que el valor potencial aquí no resulta ser una variable significativa. Esto no quiere decir que los datos estén mal tomados o que esta submuestra no sea la mejor. Si vemos aquí el gráfico de los residuos, esto es claramente un comportamiento heteroscedástico. Vemos como un efecto aquí de embudo, baja variabilidad cerca del origen, y una variabilidad mucho más alta en la medida que nos distanciamos del origen. Entonces, una vez uno ve esto, pues dado lo que ya he mostrado con respecto a la variable de respuesta, con respecto al comportamiento de los residuales, pues lo que viene es probar algunos supuestos y aplicar algunos correctivos, dependiendo pues, lo que nos convenga en cada caso. Entonces, aquí, de nuevo, como les decía, en estos nebulitos rojos nosotros podemos acceder a otro menú de opciones. Y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, el factor profiling, la transformación Box-Cox. Es una transformación Box-Cox asociada a la suma de cuadrados del error que se genera ya con cada uno de los modelos dependiendo de cada uno de los modelos que se están utilizando. Esto de acuerdo a lo que expliqué en sesiones previas. Algo importante que uno debería hacer igual, independientemente de que esté trabajando en R, en POTNP, o SAS, SPSS. Una de las primeras cosas que uno hace es salvar los residuales, porque la mayoría de supuestos los vamos a evaluar en torno a los residuales. Debemos ver si los residuales son normales, si los residuales son homoceásticos. Entonces, aquí miramos esa parte de los residuales, decimos salvar. También hay otra serie de estadísticos que son útiles para determinar si hay influyentes y atípicos, caso de los residuales utilizados, de la distancia de Cookes, aquí hay aproximadamente unos 3-4 estadísticos afines a ello. Así que de momento voy a salvar los residuales, digo aquí si no quiero salvar los residuales, sálvelos. Seguramente el programa lo hace, pero no lo veo aquí directamente, entonces tengo que ir a las ventanas y buscar dónde están los datos. Estos son los datos, y si observan cuidadosamente encontraremos que la última columna él acaba de salvar los residuales, se lo llama residual valor por hectárea. Entonces, a estos residuales, bueno, uno podría empezar a mirar cómo es su comportamiento, lo que acabamos de hacer a su momento, por ejemplo, un histograma. Entonces, yo puedo decir, aquí tome la variable de residuales, córrelo, y bueno, nos hace este histograma en donde encontramos que, aunque es un poco asimétrico, la cosa no es tan asimétrica como se observaba de partida para la variable de respuesta a valor por hectárea. Sin embargo, pues aquí encontramos que hay unos 3 atípicos, ¿cierto? Estos son 3 atípicos. Claro, esos atípicos uno podría pensar también que una buena opción sería removerlos, dado que los demás datos nos están de por sí un comportamiento normal. Pero para este tipo de cosas siempre suelo recomendar, antes que remover cualquier observación, primero transformar, porque si nosotros transformamos no estamos perdiendo información, y en ese sentido pues seguramente podemos tener más posibilidades de un mejor análisis, de que el modelo sea funcionar en un rango mucho más amplio, que sea mucho más robusto. En cambio, si removemos observaciones, es probable que ya el modelo pierda esa robustez y que nosotros no lo vamos a utilizar en ciertos rangos muestrales. Por ejemplo, si hay valor potencial alrededor de 80 y resulta ser que esos 3 atípicos están asociados a valores potenciales altos, de pronto nuestro modelo solamente termina siendo apropiado para rangos de valor potencial entre 0 y 60. Entonces podemos estar perdiendo un importante rango de aplicación. Así que la recomendación, como siempre, de partida es no remover observaciones que tengamos allí. Al igual que también, en términos de las variables, la idea es no eliminar variables. Si ya tenemos una información, la idea de partida es utilizar al máximo esa información y obtener el mejor resultado, sin perder información. Eso es lo más importante. Entonces, bueno, yo imagino que eso le pasa a muchas personas. Están usando algo, no querrá dejar toda la comida en el plato.
querrá comerse todo y no desperdiciar nada de lo que está allí. Entonces, si uno tiene información, pues es lo que desea, utilizarlo al máximo, no desperdiciar ni un solo dato, ni una sola variable. Esa es la idea. Así que luego vamos a mirar aquí una serie de pruebas. Bien, para ello, por lo menos desde este paquete JMP, me ha gustado usar mucho esta última opción del menú, que es la de la ayuda, en donde podemos acceder a un menú de opciones con respecto a pruebas, sí, básicamente pruebas que tenemos allí para hacer muchas cosas, regresiones, modelos, análisis multivariados, montones de cosas que se pueden hacer. Entonces vamos aquí al índice de estadísticos, nos va a generar una ventana allí en donde vamos a ver algo del código, y que ahí aparece un poco el código. Los códigos ya fundamentalmente tienen una mezcla entre Visual Basic y algunas cosas del SAS. Y entonces la idea inicial es hacer una prueba de bondad de ajuste o una prueba de normalidad. Esto lo vamos a encontrar como goodness, como de bondad. Entonces buscamos por aquí y ahí seguramente vamos a encontrar algo de la bondad de ajuste. Entonces aquí bondad de ajuste y le decimos launch. Entonces vamos a ejecutar eso. Luego él nos va a decir, bueno, seleccione la variable a la cual usted desea hacerle la prueba. Entonces decimos, yo quiero trabajar con los residuales, dado que mis puestos asumen que los residuales deben ser normales. Entonces le digo luego aquí, ok, córrala, y él me va a arrojar lo mismo que yo había visto previamente, pero ahora vamos a encontrar algo adicional, y es que aquí en la parte inferior aparece todo lo que es la prueba de la normalidad y el programa nos arroja una salida que hace referencia al estadístico de Shapiro-Wilk. Entonces en la última parte nos dice, bueno, esa probabilidad es menor de 0.0001. Recuerden que el hipótesis nula es que los datos provienen de una distribución normal, dice que para valores pequeños se debe rechazar la hipótesis nula. Claro, no nos da exactamente el alfa, pero nosotros ya sabemos por lo que se ha trabajado en clase que el alfa es del 5%, entonces como la probabilidad de 0.0001, ¿cierto? Es prácticamente del 1 por 10, y nosotros diríamos, rechazamos la hipótesis nula y por consiguiente decimos, buscamos con alterna, y la alterna nos dice los datos no provienen de una distribución normal. Luego pensamos en las soluciones, ya hace un momento lo venía hablando, les decía, bueno, no pensar en una solución pesimista que es remover datos, pero esa no es la idea es inicialmente transformar, no perder datos. Entonces, solamente nos queda una posibilidad y es emplear la transformación Boswells. ¿Listo? Tenemos problemas de normalidad, listo, vamos a utilizar una transformación como la transformación Boswells. Bueno, esto va por un lado, pero por otro lado seguramente también nosotros podríamos haber realizado alguna prueba de heteroseasticidad. Entonces aquí lo hubiese podido escribir heteroseasticidad por grupos. Bueno, seguramente también tengo otra serie de pruebas de heteroseasticidad. Es muy probable que por aquí esté la prueba de Bartlett. Por ahí no la veo. Quiere decir de la prueba de Bartlett. 3, 1 igual. También una variable de grupo. Puedo decirle, bueno, yo quiero correr esta prueba de los residuales porque esto me dice que esos residuales deben ser homogeneos. Luego me está pidiendo una variable de grupo. Desafortunadamente estas de aquí no son de grupo, pero bueno, no importa, podría considerar más clases de algoritmos que se tienen que de grupos. Voy a decirle ok. Dice, vamos a ver, usted no la tiene como ordinal ni como nominal. Sin embargo, bueno, no importa. Aquí la hizo, tiene la advertencia, sin embargo la hace. Y después empezamos a ver aquí los resultados. Miren que nos está arrojando la prueba de Brown-Forsythe, de Levin, de Bartlett. Sacan aquí como 4 pruebas. Normalmente las famosas son estas de Levin y Bartlett. Y si vemos prácticamente que aquí hay una situación demasiado confusa, diríamos, porque dos de estas pruebas nos arrojan probabilidades menores al 5%, que son las famosas, y las otras que no son nada famosas, pues nos dan probabilidades superiores al 5%. Entonces dos nos dicen, no rechace la hipótesis nula, y dos nos dicen, rechace la hipótesis nula. Pero cuando uno también mira el gráfico, observa que este gráfico no es totalmente aquí una serie de promedios aleatorios, sino lo que estamos viendo es que hay un comportamiento diferente para cada grupo. De hecho, aquí se alcanza a visualizar una leve tendencia. Entonces, eso mismo también lo vemos aquí hay mucha variabilidad. Ya cuando bajamos a estas zonas tienen poca variabilidad. Entonces, eso nos está indicando
que la varianza no es constante a lo largo de esa región de estudio, y que lo pertinente también para corregir ese problema de velocidad será hacer uso de la transformación Bose-Hutz. Claro, también se podría pensar en hacer uso de mínimos cuadrados ponderados, pero para el caso, el problema de la normalidad seguramente no lo va a lograr corregir de todo. Entonces es mejor emplear a fondo la transformación Bose-Hutz para tratar de corregir los dos problemitas que tenemos aquí. Entonces, de momento, pues simplemente vamos a optimizar el puedo estar utilizando. Me regreso a la parte del modelo, ¿cierto? Ya vi aquí previamente tendría yo un modelo, como es este. Entonces me regreso a la hoja en donde tengo la salida del modelo, y en la parte donde está el triangulito rojo, decimos de nuevo aquí, vamos a buscar el factor profiling. Bueno, aquí una cosa adicional que vamos a ver sobre el final. Indica que en el diagnóstico de filas encontramos el estadístico de derivados. Casi todo está por el mismo lado, para cuando lo estén buscando. Bueno, si deciden usar UMP, yo cada semestre trato de usar cosas diferentes para que no se aburran los estudiantes, también para que uno mismo no se duerme en clase, que todos estén ahí despiertos mirando cosas diferentes. Entonces, aquí digo transformación Bose-Hutz, y esto es muy agradable, esta parte, este es de los paquetes que me han por ese lado. Creo que aquí nos alcanzó, subo un poco la ventana y luego van a ver mejor sobre. Entonces miren que se ve la curva. Cuando se ve la curva, claramente uno ya sabe que ahí hay un valor óptimo. Si hubiese sido simplemente una línea con alguna tendencia, muy seguramente no sería posible llevarlo de una manera. Y aquí dice, yo he tomado la suma de cuadrados de la de cada uno de los modelos que he realizado, y al final he encontrado que el ando óptimo está aquí como entre este menos 1 y este 0 válido. Probablemente el óptimo está aquí por ahí en menos 0,3, menos 0,4. Así que, entonces, luego si uno quiere ver la transformación, de nuevo aparece aquí este triangulito rojo. Yo le doy clic ahí y digo, sálveme esa mejor transformación. Salvo la mejor transformación. Aquí no vamos a ver nada, pero luego cuando me vaya aquí a los datos, él me va a generar una columna con la variable transformada. Es esta última que estamos viendo, para por hectárea X. Esta ya la transforma. Y si le damos doble clic sobre el nombre de la variable, miren lo que pasa. ¿Sí? Se abre una ventana, se abre esta. Entonces se abre esa ventana y el programita aquí me muestra la fórmula. Después yo puedo editar la fórmula. Entonces me está diciendo, eso es y a la lambda menos 1 dividido a examen de geométrica a lo menos lambda. Bueno, la fórmula esa que les di en que están en las notas, digamos, en la página del curso hay un par de páginas en donde realicé la deducción de la transformación de nosotros. Esa fórmula que ya deben cerrar en cuadros. Y ahora, entonces, sabemos que lambda es menos 0,2. Igual para el caso uno podría usar una transformación como logaritmo natural. Es mucho más práctico. Igual seguramente lograremos que también sea normal. Me agrada más logaritmo natural en el caso que tenga que devolverme, porque con esta transformación no se más seguramente en el momento que me vaya a devolver, pues puedo tener un grado de dificultad para tener las unidades de la variable original. Entonces ya sabemos que el logaritmo natural no estaría mal, se puede usar. Así que donde tengo el modelo, esa ventana posteriormente yo la podría cerrar y podría irme de nuevo. Bueno, de hecho estas cosas también las puedo cerrar, me lo necesito de momento. Y de nuevo nos vamos aquí a análisis y decimos vamos a buscar el modelo, y ahora pensamos que ya tenemos una forma funcional un poco más clara. Recordamos muchas cosas, que el modelo tal como lo hicimos, la gran mayoría de veces prácticamente no eran significativas. Problemas de normalidad, problemas de elasticidad, presencia de 3 observaciones atípicas, claro, sin entrar en mayores detalles mirando todos los demás estadísticos. Entonces, de partida, decimos, bueno, vamos a tomar valor por hectárea, y esta variable de valor por hectárea nosotros queremos transformarla. Entonces, aquí abajo dice transformación. Te digo logaritmo. ¿Sí?
la más típica, ¿no? Raíz cuadrada, logaritmo, recíproco, una exponencial, tendríamos que entrar en el normal y ver esto. Sin embargo, no es algo muy universal, por eso siempre podemos usar cosas como la R. Bueno, que hoy en día aquí también se pueden programar cosas para tomar potencias diferentes. Y ahora hago lo mismo, tomo el área y el valor potencial. Y esta serie de variables que ya había venido usando anteriormente, ¿cierto? Estas que son las dummies. Bueno, volvemos y corremos el modelo. Recuerden que anteriormente el cuadrado está como en 40.31 el ajustado. Vamos a ver qué pasa. Entonces ahora vuelvo y corro esto y miren, ya estamos en un R cuadrado de 0.73, el ajustado, el normalito 0.78. Es decir, pasamos del 0.31 a un 0.75. Por eso, cuando se tiene un problema que entran, estamos usando un R cuadrado de 0.70. Seguramente encontramos otros corrientes de científica, R cuadrado de 0.90. Con toda seguridad eso debe mejorar. Este es el caso. Igual, el modelo nos sigue dando bien. Una pregunta. Cuando uno le da, digamos, al JMP que las variables sean nominales, ¿el mismo programa crea las dummies o uno tiene que ponerse a hacer los dummies los Es probable que hoy en día estas últimas versiones tengan alguna forma de programarlas. En R normalmente uno lo hace con factor, cuando las variables las reconoce como factor. Entonces ella internamente la reconoce como dummies. Pero tiene un lío, y es que si yo tengo 10 categorías me genera todas las dummies que son pertinentes, lógicamente. Pero cuando corre la regresión no me va a quitar algunas que sean significativas, es decir, todas, me va a mostrar todas. Y después yo tengo que empezar a mirar cuáles son las significativas y cuáles no. Y las que sean significativas tendré que luego programarlas y adicionárselas a la base de datos de partida. Entonces igual indirectamente hay que no hacer manualmente. ¿Sí? Entonces el programa lo asume internamente con todas, pero no se las va a programar. Si usted necesita solo algunas en particular, igual tendrá que generar esas columnas en la base de datos. Entonces, la argumentación es igual programas, porque aunque lo pueda examinar de otra manera, al final igual va a tener que programarlas. ¿Entendido? Claro, cuando uno tiene un montón de variables vale la pena hacer eso, porque no necesita programarlas todas, necesita las programas. Y produce un poco el trabajo. Bueno, ¿qué estamos observando aquí en la salida de los betas? Estamos encontrando que área, que antes no era significativa, ahora resulta ser una de las variables más significativas. Y lo mismo sucede con valor potencial. Se observa que cuando yo me ubico ahí sobre las probabilidades, el programita ahí le da como una ventanita que le hace un comentario, le dice el p-valor desde cero tanto es demasiado pequeño y esto indica que es poco convincente que sea significativo estadísticamente. Pero le da mucha carreta ya al respecto, es bueno que ustedes tengan algún nivel técnico para que ustedes hagan posibilidades. Luego vemos que en clases agrológicas prácticamente ninguna resulta ser importante, por lo menos al 5%. Tal vez al 10 uno podría dejar la clase agrológica al 3%. Igual para el resultado en la práctica va a ser un poco significativo. En términos de las vías, estamos encontrando que las dos localizaciones que se dejaron son significativas estadísticamente. Es decir, es muy importante para esos inmuebles rurales su cercanía con respecto a Bogotá. Entre más cerca estén, muy seguramente van a tener un valor posiblemente más alto, ¿cierto? Puede ser una data psicótica, bueno, al final no sabe, pero se podría probar si eso es así. Esto entonces les corrobora lo que hay por ahí en los cursos de economía o de catástrofe, donde les hablan de la ley de cargo de las rentas diferenciales tipo 1 y tipo 2. ¿Sí ya lo vieron? Bueno, esos libros antiguos son un poco complicados de leer. Es una economía un poco complicada, es antigua. Y miren que bueno, yo estaba hablando de las vías, ¿no? Aquí.
interpreté mal porque esto era vía, estaba pensando que era ubicación. No, esta es la vía. La ubicación, miren que no fue importante. Esta fue superior al 5%. ¿Cierto? La que estaba significativa era las vías. Es decir, si era pavimentada y eso sí fue importante. Pero su ubicación en este caso no lo fue. Bueno, puede ser también como un discriminado, por tanto bajo otras distancias lo logré más importante. Pero así como está, no estamos tan importante. Otra cosa, cuando uno se para aquí sobre la ventana, sobre esta tablita, pareciera que no fuera a aparecer aquí nada más, porque esto ni siquiera aparece en rojo. Pero si uno le da clic derecho, miren que yo doy clic derecho sobre la tablita esa, entonces le puedo decir aquí en columnas, agrégueme las bandas de confianza 95%, la desviación estándar del beta. Y también le puede decir, agrégueme el índice de inflación de varianza, eso es útil para analizar multicolinealidad. Aquí no la hay. Pero eso es para que sepan que pueden acceder a más cosas. Este bit lo vamos a usar. Y este gráfico ya de residuales, se mueve con el logaritmo, digo que no tiene ningún problema. Para que todo está bien. Entonces, cuando usted ya tiene paredes aquí, unas significativas, otras no significativas, uno tiene que empezar a depurar esto, porque si ustedes van a generar predicciones, no es apropiado que hay variables que son ruido, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos que sacar qué variables, clases agronómicas prácticamente todas, y ubicación, ¿cierto? Pero sería una forma, no sé, no muy agradable de resolver esto. A mí no me disgusta hacerlo de esa manera, pero prefiero hacerlo de otra manera, entonces me lo voy a hacer. Veo aquí el valor por hectárea, repito esto, es una transformación logarítmica. Después, es posible inclusive que esta variable de aguas, la de agua también tenga que, podría serle, no era la área. Entonces, esta como la quitamos, como realmente. Creo que cuando se le está aplicando una vez el logaritmo, ya haciendo la transformación Voxco. Es que yo estoy aproximando la transformación Voxco al logaritmo porque en la transformación Voxco vimos que el dado propio era menos 0,2. Pero no me gustó el menos 0,2 y siempre volver todo un mecanismo más fácil de logaritmo. Porque como menos 0,2 está cerca de 0, pues seguramente igual lo voy a leer normalmente. Bueno, eso todavía no se los he mostrado, ya lo vamos a ver. Aunque la idea de hoy es un poco mostrarles como el proceso que ustedes deben hacer, bien sea en una, pero bueno, el paquete que decíamos antes. Me gusta más como casos de porque no va depurando cosas, pues se colocan el botón. Lo pueden modificar aquí, por aquí, esto es para llevar a las ventanas y como han visto, tenemos que volver a seleccionar cada dato de variable, ¿cierto? Bueno, también podría separar los estilos, de momento no así. Entonces, ingreso también el valor potencial y voy a agregar todas estas. No me va a preocupar aquí por mirar cuáles son significativas o no. Voy a decir al paquete que me haga ese trabajo. No quiero poner a tocar nada. Entonces, aquí antes de darle, bueno, aquí lo agrego, y antes de darle este correr, ejecutar. Entonces busco aquí una cosa que dice selección de mejor modelo Streetwise. Y digo correr. Dice que no, dice que me quito esta variedad aquí arriba. Entonces, ¿cómo le muevo a esta variable de otra forma? Me quedó bien. Y ahora sí, Streetwise, correr. Él aquí dice, bueno, yo voy a hacer esto por raíz o por una probabilidad. Como define ahí, lo voy a hacer por más bárbaros o mixto. Esto es aquí, llamamos Streetwise. Después se los explico. Entonces yo selecciono ya algún criterio, el que quiera, con los niveles que yo desee. Al final igual me va a arrojar una tablita con un montón aquí de resultados y entonces de partida lo que está haciendo es el intercept. Mi parte de ahí, entonces dice va a tomar un modelo con intercept, después voy a ir agregando una a una de las variables. De momento tengo estos estadísticos, vamos a ver en el siguiente paso qué estadísticos tengo y al final en este momento me tengo. Entonces le decimos aquí vaya, él empieza a hacer todo el proceso que explicaré por la próxima semana y al final dice las variables que me dieron significativas fueron estas, pero claro, seguramente algunas de estas no lo fueron al 5%. Entonces el usuario igual también podría graduar esos
niveles, es decir, bajo una probabilidad en particular, si lo quiero ver de esta manera. Entonces, cuando ella haya realizado el proceso, al final uno le puede decir, bueno, muéstreme esto, me gusta ese que obtuvo, entonces téngase ahí o lo que sea. Y ahora hágame el modelo. Le digo mi modelo. O simplemente le digo, córrame el modelo con lo que ya quedó. Puede ser. Le digo, córrame el modelo con las que me dejó. Y él me está diciendo, yo elegí estas porque solucionan 10%. Esta con las que encontré significativa. Pero si ustedes son más estrictos, dicen, estas dos no me convienen. Entonces solamente vamos a dejar valor potencial y el área y los dos tipos de vida, ¿cierto? Entonces, eso es una quiere de un montón de variables. Vais en ese sentido, muy seguramente nos va a dar un muy buen resultado. Entonces, lo que voy a hacer al final, la voy a mencionar algo de iguales, es hacer el modelo con las variables que en lo personal considero pertinentes. Entonces, le hago la transformación de esta variable y empiezo aquí ahora a adicionar variables como el área, valor potencial y al final todas estas clases algoritmos. Bien, estas clases algoritmos y la ubicación. Pero vemos que aquí estas de clases algoritmos definitivamente no sirven. Y la esta dijimos que no. Ya. Pero es que aquí no tienes de remover, si la removí así. Sino que me remueve el de arriba. Bueno, pronto porque no lo había deseleccionado. Seguramente sí que seleccionado. Ubicación. ¿Y la ubicación de la sacó? No, todavía no, pero es que quiero deseleccionar esta. Como que no se ejercitó. La base. Y está removida. Listo, le decimos correr. Y entonces, ahora solo lo hemos hecho con las variables que consideramos significativas del 5%. Y estamos viendo que efectivamente la tabla ya nos está mostrando que todas estas fueron significativas al 5%, nos da una recuadra de 0.73. Claro, a pesar de esto, pues si nosotros queremos subir un poco el cuadrado, es probable que aún esas observaciones atípicas valga la pena removerlas, pero de momento voy a parar aquí, voy a volver a salvar los residuales. Entonces me voy a ese triángulo rojo, le digo salvar columnas y vuelvo y salvo los residuales. Entonces vamos a salvar los residuales. Nos vamos a la hoja de datos. Ahora lo llamo igual sino que le puso el nombre. Entonces decimos de nuevo, vamos a hacer la prueba de datos. Decimos que la correcta. Entonces, igual si selecciono los residuales, digo OK, y miren que ahí ya se ve un poquito mejor, pero igual se está observando una línea. Bueno, cuando vemos la probabilidad está prácticamente en el límite, ¿cierto? Porque fue 0.05. Seguramente si hubiese usado el menos 0.02, esta probabilidad podría estar alrededor de 1.10 o algo un poco más alto. Habría que hacerlo. Pero bueno, si no es uno que necesito, podría decir está bien. Si no, pues seleccionamos ese gatito, miramos en la tabla de datos a qué observación está asociada, dice que está asociado a la 13, ¿cierto? Entonces, pues alguien es demasiado perfeccionista. Puede ser que ya esa observación 13 no la voy a considerar. Entonces aquí la sombrea y luego le da clic derecho y le dice excluir. No me considere esa variable para el análisis. Eso está bien cuando son pocos los datos, pero ustedes tienen 1500 datos, no se van a poner a hacer esto. Lo mejor es
eso está lo programando, uno lo programa y dice tome todos los que sean superiores a tal y listo, eso es una error moderno. Entonces no sufre uno mucho con eso. Pero todavía el resto de los paquetes es la cosa. Entonces ya teniendo esa observación fuera, podemos decir, listo, vamos a volver a hacer un ensayo, a ver si valía la pena remover ese aquí. Así que vuelvo y hago lo que estaba haciendo hace un momento. Dijimos que estas clases de lógica no solo dijimos que días 1 y días 2 no más. Bueno, esto aquí hay que tener cuidado. Hay veces cuando uno remueve un dato puede ser que después de no hacer stringways cambiar una que otra variable. Eso puede suceder. Una regeneración interpreta se puede ver como significativa. Entonces por eso aquí hay que estar haciendo cosas adelante. No es fácil. Que uno y dos. No importa. Al caso puede ser que como sucedió aquí, está en 9.5. Está viendo un poco del R cuadrado, pero si bien lo hacemos como dice su compañero. Seamos estrictos. Bueno, por lo menos uno está viendo observador, porque hay otros que yo no sé si es que llegan medio dormidos o no le ponen mucho claro que se está haciendo, quién sabe qué está pasando. Bueno, entonces estamos con área, valor potencial y totalmente dormidos. Días 2, días 3, ¿cierto? Miren que el R cuadrado está en punto de 37, el ajustado está en punto de 35 casi, no está tan mal. Y todas estas variables, excepto días 2, fueron significativas al 5%. Entonces, tener uno en este modelo dice igual mis algo residuos, igual mis miros y estos son normales. ¿Cierto? Entonces, si lo hubiese hecho así, diría, listo, vamos a salvar entonces esos residuales y luego mirar si esos residuales se asemejan a una instrucción normal. De bondad de ajuste, residuales los últimos. Lo que anteriormente estamos dando es una probabilidad de 0.05 algo. Miren cómo cambió, ¿sigue? ¿Sigue? La probabilidad ahora es 0.30. El caso es interesante porque uno tiene que transformar simultáneamente a remover una tipo, y miren que remover una tipo de mucho. Se incrementa un poquito el R cuadrado y además el supuesto se cumple con bastante claridad, ya que uno está dudando de eso. Y queda bastante. De hecho, la curva, si la observan con detenimiento, la coincidencia sí se asemeja mucho más a lo normal. Eso es lo que tienen que hacer en su trabajo. Modelo en media hora de cuánto. Podría ser más rápido. Luego, si uno le hace macros, como lisas, que yo le hago maquillación en prueba de bien y me hace todo internamente fácil. Vamos a mirar rápidamente la. Bueno, faltó mirar la heteroceasticidad, ¿cierto? Corramos el de la heteroceasticidad. Lo estaba haciendo con Bartlett, repetir con Bartlett. Este Bartlett también lo puse ahí en las
2 páginas. Un documento. Cuando programaban esa serie de programa también, de un artículo que había encontrado recientemente. Entonces vamos a hacer esto a los nodos residuales después de remover la típica. Y la variable de grupo hace un estado tomando esta clase de producto. Aunque es continuo, seguramente me enviará un mensaje y no va a haber ningún problema. Entonces, ahora estos valores se ven un poco más cercanos al cero. Ya no está claro exactamente qué es. Y si observamos las probabilidades, miren que todas son superiores a punto de erosión. Bueno, en hipotética nula, los residuales son homoceásticos. Entonces, estas probabilidades son mayores al 5%, decimos no rechazamos la hipotética nula. Es decir, son homoceásticos. ¿Claro? Ya tenemos residuales normales, homoceásticos. Directamente analizamos algo de atípicos. Ahora no todo bien. Y entonces, si ya tenemos esta última parte que nos faltó, pues solamente nos haría falta el estadístico de Dormy Watts. Les había dicho hace un momento que cuando uno tiene el modelo, aquí en este triangulito rojo, puede aquí y va a encontrar diagnóstico de filas. Ya el último que aparece es el de que está asociado a la prueba de Dormy Watts. Te digo, córralo, y él hace una prueba de correlación de orden no acabo de explicar. Y aquí en el último ya el triangulito rojo. Yo le puedo decir, muéstrame la probabilidad, muéstrame el alfa gorro. Entonces le pido el alfa gorro y él me dice 0,69. El código va a ser igual a 0, entonces como es superior al 100%, decimos no rechazamos el código, estos datos son no autocorrelacionados. Pero esta prueba no tiene validez aquí porque estos son datos espaciales. Al igual que lo que pasa con su trabajo son datos espaciales, de un solo corte en el tiempo. Entonces no vale la pena hacer este tipo de pruebas. Ni pierdan el tiempo haciendo la prueba de multiplicación. Profe, entonces en series de tiempo, Ahí sí es posible. Porque recorte es transversal. Entonces vamos a entrar al tema de la autocorrelación. ¿Listo? Van a tomar nota de algunas cosas. Profe, y entonces uno siempre realiza transformaciones a la Y, o sea, no puede hacer transformaciones a las variables, A las X sí, a las X. pero tiene que hacer las pruebas previamente. Aquí es probable que estén, de hecho ese no lo hice, pero si quieren rematamos con eso. Por pura curiosidad para mirar el recordar las cosas. Con respecto a lo que dice su compañero. Eso aquí se les da gusto a todos, ¿cierto? Y ahora esta área la agrego aquí y yo esta área le decimos logaritmo. Le queda logaritmo. Es un truco que a veces funciona cuando el intercepto no es significativo. Transforma una variable continua de los regresores y muchas veces el intercepto luego se ve significativo. No sé, creo que nunca lo leí en ninguna parte, pero de tanto hacer ensayos me doy cuenta que es algo muy típico. Y el otro que estaba funcionando bien, aquí algo que es. Digo que lo corran. Miren ahora cómo están los rayos cuadrados. ¿Suben? Entonces suben, ¿no? Bastante. Y ahora miren que voy a hacer aquí una significativa. Siempre que uno hace un cambio pequeño, si sale un regreso, puede ser que variables que saco ahora sean importantes. ¿Cierto? Y variables que ha dejado, puede ser que ya no lo sé. Entonces, por eso digo que es como volver a repetir todo el proceso. Que no es igual. Por lo tanto, esas cosas hay que correrlas varias veces. Ustedes, cuando me van a imprimir el informe, pues me lo imprimen fundamentalmente con lo que queda. Pero cuando se cumplen los puestos, sí tienen que ser antes y después. Pero estos ensayos, si aquí yo he hecho 5 ensayos, ¿cuál es? Que
es este último, que es el que está funcionando bien. ¿Cierto? Pues claro, tenemos que previamente remover y las dos. Igual si la saco de este cuadro no va a cambiar mucho. Esto lo podemos hacer aquí rápido. Decimos entonces valor por hectárea, esta variable definitivamente la vamos a transformar. Y luego esta área, también la dejo aquí, la transformo. Bueno, aquí ensayo un logaritmo, puede ser que el logaritmo no sea una transformación para el área. Ahí lo estoy dejando con el logaritmo. Y luego dejo valor por hectárea y ya se les toca la multiplicación. Digo correr y ahí está, miren que esto no se baja, sigue siendo .80, .88, la verdad no va a cambiar, pero los betas sí suelen cambiar un poco. Entonces ahora los betas, y miren, y ahora qué pasó, y este es poco. Es como armar un rompecabezas. A veces una cosa cuadra y luego se escuadra la otra. Ser modelo por eso a veces tiene su dificultad. Pero bueno, hay cosas que uno va haciendo. Por ejemplo, eso es análisis pues, que puedo transformar, pues eso ya es una gran ayuda dentro de tanta incertidumbre. Si no ve atípicos, pues igual sacarlos a veces está bien. Este fue un claro ejemplo que vale la pena. Pero si ustedes quitan la observación y nada mejora, pues no vale la pena que lo quiten, tienen cosas de empezar. ¿Cierto? Y miren que aquí no me queda aquí con datos, solo que un gatito. Esas cosas son las que tienen sentido. Quitar un bajo porcentaje. Lo posible es no quitar nada, pero sí hay que hacerlo. Bueno, y ya vieron todo un proceso. Para que vean que nos hacen los ejemplos en clase. Y esta no es la primera clase que yo hago esto, siempre los cursos que doy. Y es un caso real, es avalos rurales. Esta muestra, que ya está en trabajo, me tocó y, como les dije, salieron dos tesis. Y por ahí dentro de poco sacamos un libro también. Y sacan aprovecha lo que puede. Son bases de datos, son bases de conseguir. Y cuando la base de datos se consigue y es tan grave como esta que tiene datos como tal, es una base de datos que se presta para que el estudiante vea todos los problemas que se puede enfrentar y para que vea que los correctivos funcionan. Entonces, eso me gusta mucho de esa base de datos. Uno puede mostrarle los problemas y puede mostrarle que los correctivos sí funcionan. Entonces, por eso me agrada esa base de datos que genera en algún momento. Sería interesante si alguna vez un estudiante hiciera la tarea de hilar geográfico y conseguir el valor potencial de la zona homogénea física y geoeconómica, pero el código completo, no como hicieron esas personas que le embarraron en sus libros, ¿cierto? Y como están los nombres de las fincas y todo, pues es probable que puedan acceder al código de la zona homogénea física, ¿cierto? Eso hoy en día todavía no lo pueden acceder por internet. ¿Cómo funciona eso? No les ha tocado hacer a los rurales. Son las geoeconómicas no hechas. Y si los piensan, si los van a hacer, no las hacen hoy en día. Eso antiguamente era un trabajo durísimo. Yo recuerdo que alguna vez me dio el 20 y se me hace un trabajo. Valorización. Sí. Bueno, vamos a ver entonces autocorrelación. Tiempo tenemos más o menos 45 minutos. Habían estado silenciosos, era porque tenía clase. Me parece que sea así. ¿Ya cerramos, no? O por
porque se acerca el segundo parcial. Profe, cuando hay que entregar el taller y